Las calles guardan muchos secretos. Desde callejones en el corazón de Londres hasta el camino rural más tranquilo, todos han sido testigos de crueldad, violencia, celos y desesperación. Han visto crímenes pasionales y asesinatos a sangre fría. Han visto a asesinos escapar y asesinos llevados ante la justicia. En esta serie investigaremos los crímenes más notorios y los misterios intrigantes. Historias de hombres y mujeres que matan, de la policía que los persiguió y de las víctimas que se quedaron atrás, de los archivos de Scotland Yard y mucho más allá. Esta es la oscura historia de nuestras calles. Mapas de asesinatos, presentado por Nicholas Day. Hyon Way se encuentra en la frontera entre Inglaterra y Gales. Es una pequeña ciudad con mercado, el tipo de lugar donde todos conocen a todos, o creen que lo hacen. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el principal abogado de la ciudad era un hombre llamado Herbert Rouse Armstrong. El hombre de 52 años era un pilar de la pequeña comunidad. Él era un secretario de la Corte de Magistrados, un guardián de la iglesia, un miembro de los masones y un hombre acusado de ser un doble envenenador. Muchos en el pueblo no podían creer las acusaciones contra Armstrong. Otros sospechaban sombríamente de él por más crímenes. En este episodio escucharemos ambos lados de la historia, el caso contra Armstrong y el caso a su favor. ¿Era un envenenador despiadado o era completamente inocente? No había ninguna duda de que su esposa fue envenenada con arsénico. Y de hecho, cuando se juntaron todas las demás pruebas, Armstrong era el factor común. Creo que hay dudas muy reales sobre su culpabilidad. La gran mayoría de la gente que hay en Hyon Way estaba del lado de Armstrong. Es revelador que los sirvientes de su casa insistieran en que él no lo hubiera hecho, que no podría haberlo hecho. Y los sirvientes en general saben exactamente lo que sucede en un hogar. Herbert Rouse Armstrong llegó por primera vez en 1906. Se unió a la firma de un anciano abogado y se convirtió en socio a los pocos meses. Echó raíces en el pueblo. Llevó allí a su nueva esposa Catherine y la pareja tuvo 3 hijos juntos. En 1913, la familia vivía en Mayfield, una hermosa casa de 2 fachadas con amplios jardines. Creo que es interesante entender su propio trasfondo social. Era de clase media baja en realidad, pero era un hombre muy inteligente. Se educó en Cambridge y luego en Liverpool. Se tituló en Derecho. Comenzó a ejercer como abogado en Liverpool. Luego fue a Devon y, de hecho, compró su lugar en una práctica en la pequeña ciudad de Hyon Way.
llegó con lo que, en términos sociales, para Hyun-Wei, son activos considerables. Es aceptado entre la élite social, esencialmente de Hyun-Wei, y es muy respetado, bien considerado, genuinamente aceptado. Los Armstrong prosperaron. Su vida parecía envidiable, y lo era, en todos los aspectos, menos en uno. Catherine no era una mujer sana. Tenía frecuentes enfermedades, caídas y accidentes. Se automedicaba con una farmacia de remedios por correo. Hubo todo tipo de condiciones a las que Catherine Armstrong estuvo sujeta. Claramente, tenía problemas digestivos. A menudo se enfermaba. Tenía lo que llamaban neuritis y tenía que ver con los músculos del brazo. Tenía muchos remedios homeopáticos y mentalmente tampoco era fuerte. Ciertamente, en varias ocasiones, soñó que su esposo había muerto y que cosas terribles iban a suceder. Ella parece haber sido completamente y morbosamente afectada por eso. En el verano de 1920, el declive físico y mental de Catherine se aceleró. Se volvió más ansiosa, tenía delirios paranoicos e incluso temían que pudiera quitarse la vida. Tan alarmados estaban su familia y su médico que la internaron en un manicomio. Se quedó en Barnwood, cerca de Gloucester, durante 5 meses. Su salud mejoró. A principios de 1921, Armstrong solicitó a los médicos que la liberaran. No hay indicios de que estuviera haciendo esto sin el apoyo del propio médico de la señora Armstrong en Hyun-Wei, el Dr. Hing. Tampoco hay indicios de que su familia estuviera descontenta con la decisión de dejarla en libertad. Pero la gente que dirigía el manicomio en realidad estaba bastante preocupada de que ella no estuviera mejor. Regresó a Mayfield, pero su salud volvió a fallar. Los ataques de vómitos y el sueño inquieto la debilitaban. Se quejaba de dolores agudos en el interior. A medida que su condición empeoró, se contrató a una enfermera de tiempo completo para cuidarla. Sin embargo, continuó decayendo y pronto estuvo postrada. Catherine murió el martes 22 de febrero de 1921. Tenía 48 años. La causa de la muerte se registró como gastritis. Se hizo un anuncio en el periódico local. Su sepelio fue un pequeño asunto familiar. Y ese pudo haber sido el final de la historia. Sorprendente historia en el drama del Valle de Hyun-Wei. Si no fuera por una acusación extraordinaria hecha casi 9 meses después. Cuerpo de la esposa exhumado. Hay sospechas de envenenamiento. Armstrong no fue el único abogado ahí. Al otro lado de la calle de su propia oficina estaba otra firma de abogados, Griffiths & Martin. Y como Armstrong antes que él, Oswald Martin era un recién llegado a Hyun-Wei. Y como Armstrong tenía ambiciones. A finales de octubre de 1921, Armstrong invitó a su compañero abogado a tomar el té. Pero después de salir de Mayfield ese miércoles por la noche, Martin cayó gravemente enfermo. Herbert Armstrong habló con él. Le dijo cuánto extrañaba a su esposa, que había muerto hacía algunas semanas. Le sirvió té y un bollo con mantequilla. Le entregó un bollo específico y le dijo, disculpe los dedos. Y Oswald se comió debidamente el bollo y luego se enfermó gravemente.
no parece haberlo sufrido por más de 24 horas. Dada su cena esa noche, bien podría haber sido indigestión o algún grado de gripe gástrica, intoxicación alimentaria, lo que sea. Su cena fue de carne, seguida de crema de caramelo, que no es precisamente una cena ligera. Su suegro, Fred Davis, estaba preocupado por la repentina enfermedad de Martin. Davis era, de hecho, el químico local y recordaba a Armstrong comprando arsénico en su tienda y recordaba sus sospechas sobre la repentina muerte de Catherine. Llevó sus preocupaciones al médico local y acordaron que una muestra de orina de Martin debería analizarse para detectar arsénico. El lunes 31 de octubre, Davis y el médico empaquetaron la muestra y la enviaron a la Asociación de Investigación Clínica de Londres. Y así comenzó una cadena de eventos que alteraría la paz de su pequeña ciudad comercial y hundiría a Herbert Rose Armstrong en una lucha por su vida. El paquete que fue enviado a Londres con la muestra de orina de Oswald Martin también incluía una caja de chocolates. También se examinaría por arsénico. Los chocolates habían llegado a la casa de Oswald Martin más de un mes antes de que tomara el té con Armstrong. Llegaron sin nota, sin tarjeta, sin pista de quién los había enviado o por qué. Nadie rastreó cómo llegó. Nunca nadie rastreó quién lo compró. No eran chocolates disponibles localmente en Hay-on-Wye. Oswald Martin y su esposa, con quien se acababa de casar, a ellos no les gustaban particularmente los chocolates, pero fueron anfitriones y uno de sus invitados resultó violentamente enfermo después. Los chocolates de Oswald se analizaron al igual que la muestra de orina de Martin. Ambos contenían arsénico. Inmediatamente se inició una investigación policial y el 10 de diciembre de 1921, el inspector en jefe Alfred Crochet de Scotland Yard fue enviado al pueblo. Entrevistó a Oswald Martin, su esposa y su suegro. Escuchó cómo Armstrong había molestado continuamente a Martin para que viniera a tomar el té. Cómo le había pasado con la mano un bollo untado con mantequilla, diciendo que le disculpe por los dedos. Como Martin pasó la noche violentamente enfermo y cómo, desde su recuperación, Armstrong lo había invitado una y otra vez. El comportamiento ciertamente parecía sospechoso y la investigación pronto se amplió. La policía comenzó a interesarse por la muerte de Catherine Armstrong. Hacía tiempo que había rumores sobre la pareja en el pueblo. Era muy rígida en sus puntos de vista. No permitía fumar en la casa ni beber vino. Fue considerado un poco dominado, creo. Creo que la mayor parte de eso es retrospectivo, porque lo que es muy claro es que disfrutaba ser dirigido por Catherine. Disfrutó que se mantuvieran los estándares y que se le recordaran esos estándares. Cuando un hombre como Herbert Armstrong se ve tan bien vestido, eso dice mucho sobre el hogar del que proviene y sobre quién dirige el hogar. Y esa era Catherine. Eso era notorio. ¿Era de creer lo que se decía en el pueblo? ¿Se había cansado Armstrong de su esposa y se deshizo de ella? Crochet decidió traer al abogado. En la mañana de la víspera de Año Nuevo de 1921, esperó con otros 2 detectives frente a la oficina de Armstrong en Hay-on-Wye. Mientras Armstrong caminaba la milla desde su casa en un frío penetrante, no habría tenido idea de lo que se avecinaba. En los meses transcurridos desde la muerte de su esposa, Armstrong había estado ocupado.
En cuestión de semanas, solicitó un pasaporte y se fue de vacaciones. Visitó Francia, Italia y Malta. Tenía una agenda muy apretada. La Traviata con Miss B. 10 a.m. en Miss Buchanan. 11 a.m. Miss McRae. La vida de viudo parecía adaptarse a él. Cuando Catherine Armstrong murió, los sirvientes de la casa corrieron las cortinas como muestra de respeto. Herbert Armstrong las abrió de nuevo y él no parecía estar afligido por la muerte de su esposa. En efecto, estaba liberado de todas las inhibiciones que su presencia le había causado en etapas anteriores. Armstrong regresó a casa renovado. Pronto estuvo pavoneándose por la ciudad, elegante como siempre, bebiendo y fumando, como y cuando quisiera. Solo una cosa le molestaba en su nueva vida: Oswald Martin. Los dos abogados estaban involucrados en una pelea legal complicada. Dependía de la venta de una finca en la cercana Brecon. Armstrong representaba al vendedor y Martin a los compradores. Pero la venta no se había desarrollado como estaba previsto. Cada lado culpaba al otro. La disputa legal en la que se metieron en 1921 es muy extraña. Armstrong parece haber indicado que había logrado resolver títulos de propiedad confusos. Ahora, si tienes confusión de títulos sobre límites, acceso a la tierra, varias cosas así, tienes un problema muy real. Y parece que eso fue lo que complicó toda la venta. Y eso era lo que, por parte de Delanoid, estaba complicando las cosas. Posteriormente, Martin sugirió que Armstrong había estado dando largas. Esta transacción parecía prolongarse. El comprador había pagado un depósito, 500 libras más o menos, que por supuesto se presentó a Herbert Armstrong como abogado para su custodia. Y luego, el hombre cambió de opinión, decidió que no iba a comprar la propiedad, después de todo, y quería que le devolvieran su dinero. Realmente estaba implícito que Herbert Armstrong ya no tenía el dinero. Y probablemente había gastado el dinero que el cliente le había dado. La venta sería lucrativa para Armstrong, pero su fracaso podría significar la ruina profesional y financiera. Y si el entrometido Martin se quitara del camino, debe haber pensado. Fue ese el momento en que Armstrong invitó por primera vez a su rival a tomar el té. En cuestión de semanas, la policía estaría en Highway y Armstrong estaría bajo sospecha. En la mañana del 31 de diciembre, salió de su casa para ir a trabajar y nunca más regresaría. Casi tan pronto como llegó a su oficina, los policías aparecieron en la puerta. Lo registraron y entre las cartas encontradas en los bolsillos de su abrigo había un rollo de papel y dentro de eso una dosis fatal de arsénico blanco. Armstrong fue inmediatamente escoltado a una celda en la estación de policía de Highway. La noticia de su arresto electrificó a la ciudad, al igual que los sombríos rumores que siguieron. El cuerpo de su esposa Catherine iba a ser exhumado. Bernard Spilsbury hizo la autopsia y se encontraron que había una enorme cantidad de arsénico en su cuerpo. Y realmente, la explicación médica del patólogo de lo que había encontrado lo hizo claro, que el arsénico fue la causa de la muerte.
estaba absolutamente convencido de que, a pesar de la descomposición del cuerpo durante 10 meses, podían discernir evidencia de que una cantidad muy sustancial y fatal de arsénico tuvo que haber sido administrada a la señora Armstrong dentro de las 24 horas de su muerte. Y Spilsbury era considerado en ese momento un experto tal que prácticamente nadie hubiera soñado con rechazar o refutar ese tipo de evidencia médica. Los médicos creían que Catherine había recibido una dosis masiva de arsénico en las últimas 24 horas de su vida. Estaba postrada en cama en ese momento, demasiado débil para siquiera llevarse un vaso a los labios. No pudo haber tomado el veneno ella misma. La policía sabía que había arsénico en la casa de Armstrong. Había admitido que lo había comprado, alegando que era para las malas hierbas en el jardín. La policía también sabía que el abogado se beneficiaría con la muerte de su esposa, gracias a un nuevo testamento firmado el año anterior. Armstrong tenía el motivo, los medios y las oportunidades. Seguramente, él fue el asesino, ¿o no? Todos los que conocían bien a la pareja hablaban de ello. Herbert Rose Armstrong amaba a su esposa, ya que a pesar de su aspecto desigual, Armstrong y Catherine se complementaban. Ambos eran religiosos y compartían el amor por la música. Les gustaba discutir, debatir, y tal vez de ahí venían los chismes crueles. Después de todo, se esperaba que una mujer en esos días fuera respetuosa con su esposo. Su inteligencia franca era indecorosa. Motivo. Parecían haberse querido genuinamente. Y, más aún, parecían tener ambiciones sociales en común. Sabemos que si aparecías en una de sus casas, fiestas de tenis u otros entretenimientos que tenían, el desorden a ella ofendía profundamente y era probable que quitara a alguien desalineado de su círculo social. Cuando Catherine murió, algunos pensaron que Armstrong era demasiado frío, demasiado distante. Pero el dolor se expresa de muchas maneras. Y en aquellos días no se esperaba que los hombres mostraran emoción. Armstrong era abogado y exmilitar. Tenía el más rígido de los labios superiores. Pero aquellos que lo conocieron mejor pudieron ver el impacto de la muerte de su esposa. Su partida para el continente un mes después fue presionada por sus amigos y su médico, preocupados por la tensión a la que estaba sometido. Sus vacaciones no fueron la excursión de un viudo alegre. Los testigos hablaron de un hombre de aspecto triste que pasaba el tiempo solo o con amigos varones. Exactamente lo que cabría esperar de los recientemente afligidos. Incluso esas entradas del diario tenían explicaciones inocentes. Miss B era instructora de baile. La señorita McRae, su asistente. Entonces, si la evidencia no sugería que Armstrong odiaba a su esposa y anhelaba estar libre de ella, ¿qué pasó con el otro motivo propuesto? ¿Qué hay del dinero? Durante la Primera Guerra Mundial, cuando Herbert Armstrong no estaba, Catherine Armstrong, que tenía cierta cantidad de dinero por derecho propio, hizo un testamento, pero le dejó todo a sus 3 hijos y luego 50 libras al año a su marido. El testamento que hizo en 1917 era uno que reflejaba la realidad de donde ella estaba en 1917. En esa etapa, su esposo estaba en servicio activo. Tenía la perspectiva de ir a Francia. Ella misma contempló el suicidio en varias ocasiones. Podrías entender su ansiedad por conseguir cosas organizado y ordenado adecuadamente. Pero, en el período inmediato, antes de que Catherine muriera, hizo un nuevo testamento a su nombre, que revocó
el testamento y dejó todo a su marido. En ese momento, Herbert estaba en casa a salvo, aunque su salud aún era delicada. Por lo tanto, era necesario hacer y rehacer un testamento con bastante urgencia. Si obtener el dinero de su esposa había sido el motivo del asesinato, entonces lo que hizo Armstrong a continuación es extraño. No hizo nada. Nada fue transferido a sus propias cuentas. No se gastó nada. No lo tocó porque no lo necesitaba. La policía no pudo encontrar evidencia de que tuviera problemas financieros. Todas sus cuentas estaban al crédito y su negocio estaba creciendo. ¿Por qué entonces mataría a su esposa? Medios. Armstrong nunca negó poseer arsénico. Lo compró legalmente a Fred Davis, el farmacéutico local. Firmó el libro de venenos como exige la ley y el uso que le dio tampoco era inusual. Los jardineros de todo el país usaban arsénico como herbicida. Encuentro el hecho de que tenía arsénico alrededor, algo que no es sorprendente. ¿Y dónde iba a conseguirlo? Iba a conseguirlo en la farmacia local porque no tenía ningún propósito siniestro. Encontraron arsénico en su oficina, en sus bolsillos. Encontraron arsénico en pequeños paquetes. Así que, ¿por qué un abogado respetado tendría arsénico en su oficina en el centro de la ciudad? ¿Por qué tendría pequeños paquetes de arsénico en los bolsillos? Lo que se vio como una prueba negativa en su contra fue que no podía dar cuenta de todos los paquetes de arsénico que había comprado. Curiosamente, creo que se puede decir que fue más descuidado, porque Catherine no estaba ahí para supervisar y regular las cosas. El día que arrestaron a Armstrong, vestía su chaqueta de jardinero. El arsénico que la policía encontró en su bolsillo era solo una dosis sobrante. No había nada siniestro en ello, en absoluto. Oportunidades. Armstrong era el dueño de la casa. Por supuesto podía ir y venir cuando quisiera, pero también era un hombre ocupado. La mayor parte del tiempo estaba en el trabajo. Y cuando estaba en Mayfield, estaban los 3 niños, 2 sirvientes y al final de la vida de Catherine, también una enfermera de tiempo completo. Una casa repleta para que trabaje un envenenador. No hay evidencia de cómo Armstrong podría haber envenenado a su esposa o, precisamente, cuándo. De hecho, se había mudado de la habitación conyugal a una habitación pequeña al otro lado del pasillo, porque había atención las 24 horas. En las últimas semanas de vida de Catherine, fue cuidadosamente atendida por mujeres. Las mujeres empleadas para llevar la casa y empleadas para cuidarla. Él realmente no tenía una oportunidad. Nadie vio a Herbert Armstrong dándole algo que estaba envenenado. Pero esa cantidad de arsénico entró en su cuerpo de una forma u otra. Entonces, ¿qué podría decir la defensa de Armstrong que realmente sucedió? De los chocolates que recibió Oswald Martin, no hubo evidencia que los vinculara con Armstrong. La enfermedad de Martin tenía tanto en común con la gripe gástrica como con el envenenamiento. Y el arsénico encontrado en su orina podría haber sido una impureza introducida por el método de muestreo no científico. Catherine, sin embargo, ciertamente murió por envenenamiento con arsénico. La pregunta es, ¿a manos de quién? Los expertos que examinaron su cuerpo insistieron que el arsénico debe haber sido tomado dentro de las 24 horas previas a la muerte. Pero ha habido casos en los que alguien tomó una gran dosis fatal de arsénico y vivió durante varios días. Y es como muchas cosas.
que una pequeña cantidad de algo que de otro modo sería venenoso se puede usar en medicinas, puede usarse por razones de salud, así que todo depende de la dosis. Ahora sabemos más adelante que las conclusiones de Spilsbury fueron, por decirlo suavemente, infundadas y peligrosas, que no pudo haber hecho una evaluación válida de cuándo se le administró arsénico. Esa fue la realidad. Los criterios médicos y científicos en realidad no estaban tan bien establecidos para juzgar los efectos de eso en un individuo en particular. Por lo tanto, una gran cantidad mataría a las personas casi de inmediato. Pero si fueran pequeñas cantidades entregadas durante un cierto periodo de tiempo, la situación no es tan clara. Fue solo en los últimos días que Catherine estuvo confinada a su cama. ¿Podría Catherine haber tomado el arsénico antes de esa fecha? Ella no estaba bien. Los médicos del asilo habían llegado a creer que sus síntomas físicos eran psicosomáticos. Era su mente lo que realmente les preocupaba. Sufría de delirios, paranoia. En más de una ocasión habló de suicidarse. Podría haber encontrado la reserva de arsénico de Armstrong y tomarlo deliberadamente. O podría haber confundido el polvo con medicina, como los remedios homeopáticos que ella tomaba. Hay posibles alternativas de cómo la cantidad de arsénico realmente terminó en su cuerpo, incluso de los diversos medicamentos que ella misma había tomado, por no hablar de los medicamentos que le recetaron. Sabemos, por ejemplo, que ella estaba tomando bismuto y preparaciones a base de bismuto en ese momento. Usaba arsénico. Estas eran las posibilidades que se estaban considerando cuando se reunió la defensa de Armstrong a principios de 1922. El abogado en su caso ante el tribunal sería Sir Henry Curtis Bennett, uno de los abogados más famosos y brillantes de Gran Bretaña en ese momento. El juicio estaba programado para el 3 de abril de 1922. ¿Fue Armstrong un envenenador impenitente o un esposo afligido acusado falsamente? Correspondería al jurado decidir. Cuando Herbert Rose Armstrong apareció por primera vez en el Tribunal de Magistrados, los espectadores lo vitorearon. Las acusaciones en su contra fueron graves. Asesinar a su esposa, envenenar a un rival, y muchos en el pueblo estaban de su lado. Jae-Young Wei. El juicio de Armstrong no se llevaría a cabo en Jae-Young Wei. Su destino se decidiría en los Hereford Assizes en abril de 1922. Y allí le esperaba una bienvenida mucho más hostil. El drama de Armstrong es reabierto. El juez fue Lord Darling. Tenía 72 o 73 años, un juez muy antiguo con mucha experiencia. El juez Darling había adquirido la reputación de ser un juez de ejecución, de caer severa y duramente sobre el acusado, a menos que haya evidencia absolutamente inequívoca para sugerir la necesidad de absolución. Su hostilidad hacia Armstrong sería obvia a lo largo del caso. Actuó casi como un fiscal más, con frecuentes intervenciones para socavar la defensa y reforzar el caso contra los acusados. Mayor enjuicio por su vida. Voluntades en conflicto por la señora Armstrong. Pero fue la evidencia científica la que decidiría el caso. Los expertos en defensa incluyeron al Dr. Toogood, superintendente médico del hospital Lewisham. Eran eminentes y respetados, pero no estaban a la altura de la acusación. Los expertos que llamaron eran los principales en el área.
toxicólogo Sir William Wilcox y patólogo forense estrella Dr. Bernard Spilsbury. Los hombres se apegaron rígidamente a su análisis. Catherine había sido envenenada con arsénico antes de ingresar al manicomio de Barnwood. Cuando fue devuelta al cuidado de Armstrong, el envenenamiento comenzó nuevamente. La dosis fatal se tomó el último día de vida de Catherine. Era imposible que ella lo hubiera tomado sola. Henry Curtis Bennett es culpado por los que piensan que Armstrong recibió un mal juicio por ser incompetente o indiferente en su defensa. Pero creo que en realidad es injusto. Hizo lo que pudo. Su estrategia clave fue lograr que el juez Darling desestimara las pruebas relacionadas con un supuesto intento de ataque con arsénico contra Oswald Martin. Arsénico en el cuerpo. Mayor Armstrong acusado de haber matado a su esposa. Entonces no habrían podido probar que fue Armstrong quien envió los chocolates. Pero toda esa evidencia circundante pintó una imagen muy condenatoria sobre la participación de Herbert Armstrong. La base de su defensa había sido que se desecharan las pruebas de Martin. El problema era que tenías más o menos un círculo vicioso. ¿Cuál era la prueba de que Armstrong había asesinado a su esposa, que había tratado de envenenar a otra persona? ¿Cuál era la evidencia de que Martin había sido objeto de un ataque con arsénico? El hecho de haber asesinado a su esposa con arsénico. Bennett solo puede tratar de presentar, en las propias palabras de Armstrong, algún tipo de correctivo para sacudir al jurado. No tiene ninguna alternativa real. En el séptimo día del juicio, el propio Armstrong subió al estrado. Durante 7 horas y media, respondió preguntas de su abogado defensor, de la fiscalía y del juez. Él lo negó todo. No le pasó a Martin un bollo con mantequilla. No dijo disculpar por los dedos y se apegó a su explicación del arsénico encontrado en el bolsillo de su abrigo. Debido a que estaba familiarizado con los procedimientos judiciales, brindó evidencia de una manera muy fuerte y creíble hasta cierto punto. Pero de hecho, el juez hizo una gran cantidad de preguntas detalladas, particularmente sobre por qué tenía tantos paquetes de arsénico en el bolsillo. Armstrong, por ejemplo, dijo que los bollos no estaban untados con mantequilla, y me parece más convincente. Según Martin, le entregaron el bollo con la frase: disculpe los dedos. Por favor, disculpe. Ese no es el tipo de frase que alguien que haya sido entrenado por Kitty hubiera usado, ni es algo que Kitty hubiera permitido en cualquier mesa de té. Es el tipo de cosas que es terriblemente descortés. Mucho de eso fue investigado por el propio juez en lugar de por el fiscal. Entonces, tal vez el abogado defensor podría haber objetado y el juez al estar tan involucrado, pero en la práctica era poco probable que tuviera éxito. Al final, se había enfrentado a más de 2,000 preguntas e impresionó al público con su calma bajo presión. Cuando volvió a tomar asiento en el banquillo, supo que no podía hacer más. Se basó en el resto de su equipo de defensa y en el resumen de su abogado principal, el señor Curtis Bennett. Los discursos finales se pronunciaron el miércoles siguiente en abril. El fiscal general reiteró el caso para la acusación, al igual que el juez. El jurado se retiró para considerar su veredicto.
Curtis Bennett se mantuvo confiado. Veterano de casi 50 juicios por asesinato, esperaba una absolución y se fue a dar un paseo. Todavía estaba caminando cuando el jurado señaló que habían llegado a una decisión. Armstrong era culpable. Mayor Armstrong culpable, sentencia de muerte. Debe recordarse que el momento del juicio fue en sí mismo inusual. La sesión de testimonios prácticamente había terminado cuando Armstrong fue acusado y enviado a juicio. Tienes una prórroga especial para el juicio de Armstrong. Y eso, más que nada, te dice que querían terminarlo y solucionarlo. Sin duda, la gente de Hyun-Wei se dividió en diferentes bandos sobre en quién creía y por qué. Y por supuesto, causó una enorme cantidad de chismes, intriga y preocupación en Hyun-Wei. Creo que el veredicto no fue una sorpresa para nadie en particular, que había escuchado el resumen de Darling. Su dirección al jurado estuvo bastante bien, a menos que esté tratando de decir que esta frágil mujer enferma tomó arsénico para suicidarse. Tienes que encontrar culpable a Armstrong. Fue un resumen muy sesgado y profundamente dañino de las realidades del juicio. Así que, esencialmente, selló el destino de Armstrong y su reputación de larga duración como un hombre culpable ante la ley y el notorio envenenador de Hyun-Wei. Se presentó una apelación, pero una vez más no se creyó la versión de la historia de Armstrong. El pueblo lo colgaría. El 31 de mayo de 1922 fue una mañana como ninguna otra en Hyun-Wei. Aquellos que salieron temprano esa mañana podrían haber ido caminando por Broad Street, pasando por la puerta cerrada de la oficina de Herbert Armstrong. Podrían haber echado un vistazo al otro lado de la calle en las instalaciones de Oswald Martin. O tal vez estaban fuera de las farmacias donde Armstrong compró su veneno y donde comenzó su viaje a la horca. Estuvieran donde estuvieran, habían estado atentos a las campanas del reloj de la iglesia. Cuando dieron las 8, lo habrían sabido. Cualquiera que fuera el lado de la historia en el que creyeran, si él era inocente o culpable, ahora una cosa era segura. Herbert Armstrong estaba muerto. Las calles guardan muchos secretos. Desde callejones en el corazón de Londres hasta el camino rural más tranquilo, todos han sido testigos de crueldad, violencia, celos y desesperación. Han visto crímenes pasionales y asesinatos a sangre fría. Han visto a asesinos escapar y asesinos llevados ante la justicia. En esta serie investigaremos los crímenes más notorios y los misterios intrigantes. Historias de hombres y mujeres quemados, de la policía que los persiguió y de las víctimas que se quedaron atrás, de los archivos de Scotland Yard y mucho más allá. Esta es la oscura historia de nuestras calles. Mapas de asesinatos, presentado por Nicholas Day.
El 31 de agosto de 1888, Londres batallaba con el tránsito, con la industria, con todo el estruendo interminable de la ciudad más grande del mundo. Era para la mayoría de los londinenses un día cualquiera. Muchos habrían elegido un periódico, tal vez The Globe o la Gaceta de Pall Mall, pagando tan solo medio centavo por su última dosis de escándalo, chismes, deportes y, por supuesto, crimen. En el periódico The Star de ese día había una historia del este de Londres. Había ocurrido un asesinato repugnante, un crimen espantoso, el acto de un maníaco. No todos los periódicos prestaron tanta atención a la historia, pero pronto lo harían. Ese asesinato, el 31 de agosto, fue solo el comienzo. Durante las próximas 10 semanas, un asesino anónimo mató a 4 mujeres más en East End. Aparentemente la policía no pudo detenerlo. Este episodio de 2 partes contará la historia de esas terribles semanas. Cómo se descubrieron los asesinatos y cómo se denunciaron. Cómo las mujeres asesinadas llegaron a un final tan trágico. Y cómo un asesino sádico se ha convertido en una leyenda popular. Lo conocemos hoy como Jack el Destripador. Creo que la razón por la que los asesinatos del Destripador aún ejercen tanta fascinación es que los hemos embellecido. Lo que en realidad estamos viendo es una serie de asesinatos muy brutales. Se escriben libros interminables. La riperología es todo un género de estudio en sí mismo. Y se están abriendo museos para esta persona, que puede que ni siquiera haya existido. Es muy revelador que nosotros como cultura estemos tan obsesionados con Jack el Destripador y que realmente durante más de 130 años no hayamos prestado tanta atención a quienes fueron las mujeres a las que mató. Para mí, los asesinatos de Whitechapel casi se entienden mejor individualmente, desde el punto de vista de las víctimas y desde el punto de vista de lo que nos dice sobre Whitechapel en ese momento y sobre la sociedad en ese momento. Mujeres brutalmente acuchilladas hasta la muerte. Gran parte de lo que sabemos sobre los asesinatos de Whitechapel proviene de informes de prensa de la época. Los registros policiales se han perdido casi por completo, se destruyeron o descartaron durante décadas. Nuestras actitudes hacia las víctimas, nuestras teorías sobre el asesino, de hecho, incluso los hechos más básicos sobre el caso, todos nos llegan filtrados a través de los informes periodísticos de 1888. Creo que puedes obtener información muy interesante de ellos sobre las actitudes contemporáneas y también de las preocupaciones, pero son contradictorias. Si tomamos 10 versiones diferentes, reportadas en los periódicos, de una investigación, obtendremos 10 versiones diferentes de lo que se dijo. Por lo tanto, no puede tomar la declaración de un testigo al pie de la letra porque ni siquiera sabemos lo que se dijo palabra por palabra. Incluso a veces en documentos individuales verías contradicciones en su relato de un día para otro. Además, tenemos que recordar que la prensa estaba ahí para vender estas historias. Y una buena historia era más importante que una historia precisa. En la década de 1880, la industria periodística estaba en auge. Los avances en la tecnología y los cambios en los impuestos habían reducido el costo de un periódico. Y el periodismo se estaba volviendo más extravagante, más informal, con titulares provocativos que saltaban de la página. Los victorianos, cada vez más alfabetizados, los compraban en cantidades sin precedentes. En una época que no había conexión inalámbrica, ni televisión, ni redes sociales, los periódicos eran la forma en que la gente se enteraba de lo que estaba pasando. Las tasas de alfabetización eran altas, el 75% para los hombres y el 70% para las mujeres. Y solo la gran cantidad de publicaciones estaba fuera de proporción, incluso en comparación con la actualidad. En 1884 había no menos de 15 periódicos vespertinos.
Había 9 semanarios y 383 londinenses. Entonces toda la ciudad estaba nadando en noticias. Se están fundando nuevos periódicos que tienen la intención no de atraer a las clases medias educadas, sino de atraer a una audiencia de clase media baja y clase trabajadora. La Gaceta de Pall Mall, un periódico vespertino y de reseña. En 1885, la Gaceta de Pall Mall ayudó a cambiar la ley sobre prostitución. El periodismo de campaña de su editor, W.T. Stead, aprovechó la indignación pública con fines políticos. El Parlamento se vio obligado a aprobar una nueva legislación. Y esa ley de enmienda de lo penal elevó la edad de consentimiento para las niñas de 13 a 16. Suprimió el tráfico y la prostitución e indirectamente ayudó a crear la leyenda de Jack el Destripador. Stead programó esos artículos, hechos en tributo a la Babilonia moderna, literalmente para los últimos días de julio de 1885, para obligar al Parlamento a aprobar rápidamente esa legislación. La verdadera intención había sido establecer una edad de consentimiento a los 16 años, pero se añadió una cláusula inesperada que criminalizaba los burdeles. Aunque la idea era que protegiera a mujeres y niños, aquellos que ya estaban envueltos en la prostitución en ese momento, significaba que tenían que ejercer su oficio en casas de huéspedes comunes o si no en las calles. Esas calles estaban entre las más peligrosas y concurridas del país. Para 1888, Whitechapel era muy conocido. Whitechapel. Se creía que era un lugar que en realidad extraía el alma de tu propio cuerpo, porque era moralmente degenerado. Por lo tanto, se le conocía como el continente más allá, y las personas que vivían allí se llamaban la gente del abismo. Había muchas viviendas muy pobres, mucha gente que prácticamente no tenía nada y se las arreglaba para ganarse la vida sin el estado de bienestar actual. La seguridad social, no había nada de eso. También era un área donde había mucha inmigración en ese momento, particularmente refugiados judíos de los países en Europa del Este y Rusia, pero también había refugiados irlandeses, franceses y alemanes. Hubo tensiones raciales, hubo tensiones sociales, y era más bien un hervidero de personas a punto de explotar. Para darle una idea de la magnitud del hacinamiento, fuera de Londres había unas 50 personas por acre. En Whitechapel, como un todo, eran 175 personas por acre. Pero en el terreno de la muerte, de los asesinatos de Jack el Destripador, el área de Dorset Street, la densidad de población es más de 800 personas por acre. Whitechapel tenía una reputación oscura y sus calles eran aún más oscuras. Para la noche, el West End se iluminó con ardientes hilos de luz de gas, pero gran parte del este de Londres era oscuro y peligroso. Whitechapel era en sí un lugar sombrío, un gran laberinto puntuado por puntos de luz. Era el lugar de caza perfecto para un asesino. (1888) Agosto. Aún no eran las 4 de la mañana y las calles de Whitechapel estaban tranquilas. Las pocas lámparas de gas que había apenas iluminaban la penumbra y el visitante podía perderse en las vueltas y revueltas de los pasillos y patios que unían el distrito. Pero Charles Cross conocía esas calles. El hombre de 39 años
Trabajaba como portero y se dirigía desde su casa en Bethnal Green a su trabajo en Broad Street. Su ruta lo llevó por una calle llamada Box Road. Cross estaba acercando a la junta escolar local cuando vio algo. Era una mujer desplomada en el portal, una vista nada inusual, donde los durmientes al paso eran comunes. Pero algo en esta figura hizo que Cross se detuviera. Otro hombre subió por la calle. Cross le hizo señas para que se acercara. Juntos se agacharon junto a la mujer. Sus manos estaban frías. Decidieron que estaba muerta o ebria. Como no querían llegar tarde al trabajo, los dos hombres se apresuraron para decirle al primer policía que vieron lo que habían encontrado. Pero en la oscuridad de la noche, ninguno de los hombres había notado el corte profundo que atravesaba la garganta de la mujer, ni la sangre que se acumulaba en las piedras debajo de ella. Fue solo cuando el cuerpo fue llevado a la morgue que se descubrió el verdadero alcance de sus heridas. La mujer había sido mutilada después de muerta. Heridas dentadas recorrían su abdomen, cortaron la piel y penetraban profundamente en el tejido debajo. Es una de las razones por las que su caso llamó tanto la atención. Esto no fue solo matar. Esto era una brutalidad del tipo que era inusual. En aquellos días, no había el mismo nivel de preservación de la escena del crimen que hay en los tiempos modernos. No había ninguna ciencia forense. No había ninguna patología forense como la que entenderíamos hoy. Así que el cuerpo había sido lavado antes de ser examinado. Para muchos en la prensa, no fue una sorpresa que esto hubiera sucedido en Whitechapel. Después de todo, el East End era un pozo de depravación, una tierra extranjera de inmigrantes y delincuentes que inundaría el resto de Londres si no se controlaba. El otoño anterior, cientos de desempleados y personas sin hogar se habían reunido en Trafalgar Square. Cada noche, durmientes al paso muy apretados llenaban los bancos y espacios que rodeaban la columna de Nelson. Y cada día, la plaza se llenaba más. Protestantes contra las dificultades económicas y la desigualdad. Para la prensa de derecha, esta era una turba violenta, y los intentos de la policía por despejar la plaza fueron aplaudidos. La noche del 24 de octubre de 1887, detuvieron a 10 alborotadores. Entre ellos, se encontraba una mujer que resistió su viaje a las celdas. Juró y luchó. Según la policía, era la peor mujer del lugar. Su nombre era Mary Ann Nichols, y menos de un año después, la encontrarían muerta en un portal, en Box Road. Pero Nichols no siempre había sido esa molestia dormida a la intemperie para la policía. No hacía mucho tiempo que Mary Ann, o Polly, como todos la conocían, tenía un esposo, un hogar y una familia. Era hija de un herrero y se casó con William Nichols, un impresor, a la edad de 18 años y tuvieron 5 hijos juntos. Ser impresor era un buen trabajo. No era un trabajo muy bien pagado, pero significaba que eran pobres, pero personas respetables. Entonces, cuando George Peabody comenzó su plan de vivienda social en la capital, y la organización estaba buscando familias merecedoras, se consideró que los Nichols estaban entre ellos. La vida feliz de Polly no iba a durar. Ella y su esposo William peleaban continuamente y Polly encontró consuelo en la botella y William en los brazos de su vecina viuda. A finales de marzo de 1880, Polly estaba agotada. A los 34 años, dejó a su familia para nunca volver.
¿Cómo se trataba a las mujeres en esos días? Muy a menudo no tenían ningún tipo de derecho de propiedad. No tenían los medios para una vida independiente. Si tuvieras un trabajo, generalmente estarías bien. Pero si perdieras ese trabajo, si las mujeres en servicio, por ejemplo, quedaban embarazadas, las echaban y no tenían ningún recurso para nada, especialmente si su familia las repudiaba. Entonces, solo tenían que vivir de su ingenio, de cualquier manera que pudieran. Una mujer no tenía ninguna función sin un hombre y sin una familia. Si ella no fuera una cuidadora, si no estaba cuidando niños, si no estaba cuidando de una casa o de su esposo, no había nada que pudiera hacer de utilidad en este mundo. Tal vez por protección, tal vez por dinero, o tal vez simplemente por compañía, Polly se juntó con otro hombre. Pero esto solo la empujó aún más a la miseria. En 1882, su esposo se enteró y lo usó como evidencia de que Polly estaba cometiendo adulterio. Un magistrado estuvo de acuerdo y se terminaron los pagos semanales. La vida de Polly se hizo aún más difícil. Entraba y salía de varias casas de trabajo, dentro y fuera de las calles. Su único consuelo era la bebida. El sistema fue manipulado en su contra desde el principio. No tenías muchas esperanzas de encontrar una salida a las circunstancias difíciles. Todo el propósito de la casa de trabajo era castigar a las personas por ser pobres. La idea era que solo las personas más desesperadas entren allí, pero no querrías ir allí si tuvieras otra opción. Trabajó por un tiempo, pero se fugó con la ropa de su empleador y finalmente se encontró viviendo en Whitechapel. Se sintió atraída muy claramente por Whitechapel, porque allí es donde encontrabas los alojamientos más baratos, la bebida más barata, el tipo de gente con la que podía mezclarse sin ser sermoneada y rechazada. En la última noche de su vida, Polly estaba ebria. Al salir de un bar, poco después de la medianoche, trató de conseguir una cama en una casa de alojamiento de Wilmot, en la calle Troll, pero sin dinero, la rechazaron. 2 horas más tarde, la amiga de Polly, Ellen Holland, se la encontró en la calle. Polly estaba demasiado ebria para mantenerse erguida y Ellen trató de convencerla de que regresara a su casa de huéspedes, pero Polly se negó. A las 2:30 de la mañana, Ellen vio a su amiga tambalearse en la oscuridad. Había pasado un día desde el hallazgo del cuerpo de Polly Nichols en Box Road. Ahora los rumores y las especulaciones se extendían por los periódicos. Porque Polly no fue la primera mujer en 1888 en ser asesinada en las calles de Whitechapel. Cuando la noticia del asesinato de Mary Ann Nichols se supo, la gente y la prensa, y de hecho, algunos policías, lo vincularon con 2 asesinatos que ya habían ocurrido. Primavera de 1888, Emma Elizabeth Smith había sido brutalmente asesinada, pero ella vivió para decir que había sido brutalmente herida por un grupo de hombres. Comúnmente se piensa que fue atacada por una pandilla de alto riesgo, que eran pandillas que extorsionaban dinero a prostitutas por protección. En agosto, Martha Tabram fue apuñalada con una bayoneta y salió en los periódicos. Esta era una época en que las mujeres pobres eran carentes de moral. Entonces, por supuesto, ellos mirarán a estas mujeres, a estas víctimas de asesinato y pensarán, bueno, ya sabes, estas mujeres eran prostitutas. ¿Y qué estaban haciendo afuera solas, sin familia, en la peor parte de la ciudad? En la noche deben haber estado prostituyéndose. Se dijo en un periódico que al salir de Wilmot, Polly se dio la vuelta
y dijo: pronto recibiré el dinero de mi dos. Mira qué sombrero tan alegre tengo. ¿Cómo podría interpretarse esto como una prueba de que ella iba a salir y prostituirse? De verdad es absurdo. Podría ser un comentario descartable. Es posible que ni siquiera lo haya dicho. Es una forma muy victoriana de ver a las mujeres. Sin más desarrollos al final de la primera semana de septiembre, el interés de la prensa y el público en la historia estaba comenzando a decaer. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Books Row. ...29 Hambury Street... ...1988... ...septiembre... Era poco antes de las 6 de la mañana. Y John Davis bajaba de su habitación en el 29 de la calle Hambury. Era nuevo en la casa de huéspedes y no había dormido bien. Otras 16 personas vivían en el edificio. Con tantas idas y venidas, la puerta principal siempre se dejaba abierta. Cualquiera podía entrar en el edificio o atravesarlo por el pasillo hasta el pequeño patio trasero. Este era un hecho bien conocido por las prostitutas locales y los durmientes. Ahí fue donde David encontró a Annie Chapman. El asesino sintió que tenía tiempo para dedicarle a su cuerpo. Y él maltrató ese cuerpo. A Annie le cortaron la garganta como a la víctima anterior, pero también había mucha más violencia en su cuerpo. Sus intestinos fueron cortados y arrojados sobre su hombro derecho y también varios de sus órganos habían sido extraídos. Le abrió el abdomen, desde justo debajo de la caja torácica, hacia abajo hasta la entrepierna. Le sacó las entrañas y le extrajo con un cuchillo afilado el útero y parte de la vagina. Fue el comienzo de los rumores de que había médicos que deseaban tener órganos frescos con fines de investigación médica. Y que la persona que estaba cometiendo los asesinatos de Whitechapel en realidad estaba intentando para matar prostitutas con el fin de extraer sus órganos para algún tipo de investigación médica extraña. Ya desde entonces se realizaban estas prácticas. El cuerpo de Annie Chapman, a diferencia del cuerpo de Nichols, se ve como mucho más amenazador, porque sugiere que es más bien un monstruo. Algo o alguien que es malvado en un extremo que no conoces. Algo que no esperes. Es más como material para pesadillas. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos. Se reunió una multitud. Se difundieron los rumores. Los telegramas y los mensajes no tardaron en llegar a Londres, a Scotland Yard y a los periódicos. Para muchos en la prensa, el asesinato de Polly Nichols había sido inusual, solo por la violencia. Pero este segundo ataque brutal, en poco más de una semana, transformó la historia. Los asesinatos de Whitechapel eran ahora un evento mediático importante. Otro asesinato diabólico en East End. Horrible mutilación de una mujer. Arresto del supuesto asesino. Otra mujer murió en Whitechapel. Víctima mutilada. Los homicidios de Jack el Destripador fueron de los primeros casos de frenesí mediático. Debido a que el área era tan pequeña, era bastante fácil seguir a los detectives o policías que investigaban. Entonces puedes imaginarte a un policía que va a una casa y hace varias preguntas. El reportero está inmediatamente detrás de él diciendo: ¿qué te dijo la policía? Y entonces esta información se publica en los periódicos, lo que por supuesto dificulta la investigación. Muchos periódicos tendrían su propia visión editorial sobre cómo vieron los asesinatos y el trasfondo de los mismos. La escena del asesinato. La prensa liberal y radical, por ejemplo, fueron muy críticas con la policía por la forma en que realizaron sus investigaciones. En particular The Star, que era un periódico de izquierda radical, tenían una venganza contra el comisionado de policía Charles Warren.
Debido a que hubo disturbios en Trafalgar Square el año anterior, Warren usó sus tropas policiales, caballería, para sofocar estos disturbios. Había un gran odio hacia él por parte de la clase trabajadora y así los periódicos. Y editores como usted montaron campañas contra la policía. Otros periódicos tenían diferentes enfoques sobre los asesinatos. El Daily Telegraph, por ejemplo, enfatizó el vicio y la criminalidad de la gente de Whitechapel. Habló sobre cómo las autoridades debían regularlos, particularmente aquellos que vivían en casas de huéspedes comunes y prostitutas. La prensa del East End y la prensa local estaban muy a la defensiva del área de Whitechapel y se apresuraron a señalar que mucha gente respetable vivía en el área también. Cualquiera que sea el periódico que los lectores eligieran, en los siguientes días debían leer todo sobre las terribles heridas de la mujer muerta. Habrían investigado menos sobre la vida real de esta segunda víctima. Mientras se sentaban cómodamente en sus salas o habitaciones, absorbiendo los detalles sensacionalistas, los lectores no habían adivinado que alguna vez había sido una mujer no muy diferente a ellos. Ella nació como Annie Eliza Smith. Su padre, George, era un soldado de la caballería doméstica, el hermoso regimiento con cascos emplumados y petos relucientes que todavía protege al soberano en la actualidad. Sin embargo, crecer tan cerca de la realeza no ofrecía protección contra las enfermedades de la época victoriana. En 1854, cuando Annie tenía solo 12 años, la escarlatina entró en la casa de los Smith. Mató a 4 de los hermanos de Annie en solo 3 semanas. La muerte de sus hijos fue una tragedia de la que George Smith nunca se recuperó. 9 años después, se quitaría la vida. Para poder sobrevivir, la madre de Annie acogió huéspedes. Entre ellos estaba un joven cochero llamado John Chapman. En 1869, él y Annie se casaron. Este era un sirviente de alto rango. Le pagaban muy bien. Y durante un tiempo, Annie y su esposo vivieron en la finca de su empleador, en las afueras de Windsor, en su propia casa. Y en las fotografías que tenemos de ella, tomadas de sus días respetables, se ve una mujer cómoda y relativamente hogareña. Y realmente demuestra las ambiciones de la joven pareja Chapman. Annie lleva un broche, ella lleva pendientes, ella lleva una hebilla de cinturón adornada. John Chapman está de pie mostrando con orgullo su reloj de bolsillo, que era una pieza esencial del equipo si eras un cochero. Y una imagen como esta habría sido diseñada para colocarse en una repisa de la chimenea. Y tener una repisa de la chimenea probablemente habría tenido que tener o aspirar a tener un salón, lo cual era bastante esencial si te consideras de clase media. Años más tarde, se tomarían fotografías similares de sus 2 hijas, pero la vida feliz de Annie Chapman era menos segura de lo que sugerían esas imágenes de aspiraciones de clase media. Porque al igual que Polly, Annie Chapman era alcohólica. Sabemos que le gustaba la bebida. Sabemos que en realidad buscó refugio en la bebida de las tragedias de su vida. Ella había heredado la enfermedad de su padre y la familia, al ver que tenía verdaderos problemas para sobrellevarla, la ingresó en uno de los primeros centros de rehabilitación para mujeres alcohólicas en Inglaterra en ese momento. Annie pasó un año en rehabilitación y todo parecía ir bastante bien cuando regresó. Desafortunadamente, recayó y esta fue la gota que colmó el vaso. Para el otoño de 1888, la adicción de Annie la había llevado de los lugares predilectos de la realeza a algunas de las calles más pobres del país. Se acercaba a su 47º cumpleaños y estaba sin dinero, deprimida y muriendo de tuberculosis. La noche del 7 de septiembre, Annie no tenía cama a donde ir.
Los centavos que había mendigado, pedido, prestado o ganado ese día, los había gastado en alcohol. Se quedó en la casa de huéspedes de Crossingham todo el tiempo que pudo. Finalmente, poco antes de las 2 de la madrugada, la echaron a la calle. Ella nunca volvería. Solo 8 días separaron los asesinatos de Polly Nichols y Annie Chapman. Con el segundo asesinato, la policía se vio cada vez más presionada para encontrar al asesino, pero tenían poco para avanzar. Un testigo afirmó haber visto a Annie en las afueras del 29 de la calle Hambury solo media hora antes de que la mataran. Estaba con un hombre descrito como de aspecto extranjero. Minutos después, un joven carpintero ingresó al patio de la casa contigua al número 29. Él dijo que escuchó a una mujer gritar "no" y algo caer contra la cerca, pero no pensó en investigar más. Se abandonó la teoría de una banda de chantajistas. Ahora la policía estaba convencida. El asesino era un solitario que atacaba a las prostitutas y tenían un sospechoso. La prensa tuvo un día de campo con estos asesinatos y evocó todo tipo de personajes grotescos que podrían haber sido los responsables, uno de los cuales fue Mandil de Cuero. Lo buscaban porque en el patio donde se encontró Annie Chapman, la víctima número 2, se encontró un mandil de cuero debajo del grifo. Circulaban historias sobre cómo aterrorizaba a las mujeres del East End y todos parecían conocerlo y parecían tener una historia sobre su violencia. Se le describió como de aproximadamente 1,50 m, cabello oscuro y bigote oscuro. Se decía que era de apariencia judía. Casi inevitablemente, cuando estos horribles homicidios se materializaron, la gente señaló a la población judía del East End, porque era una conclusión muy perezosa, pero muy conveniente de dar. Se sospechaba de él porque cumplía los requisitos, porque no era uno de nosotros, porque no se veía como si fuera un buen hombre. Él parecía extraño y por lo tanto era un candidato ideal. John Paiser era su verdadero nombre. Era un zapatero polaco con reputación de amenazar a las prostitutas. Poseía cuchillos de hoja larga y sabía cómo usarlos. El 10 de septiembre, la policía lo localizó, pero Paiser tenía coartadas para ambos asesinatos y una vez que estas fueron confirmadas, fue puesto en libertad. La policía y los periódicos tenían que encontrar un nuevo sospechoso. La policía atrajo muchas patrullas adicionales. La gente estaba al acecho. Muchas personas fueron arrestadas. Había un hombre llamado Piget, por ejemplo, que fue arrestado en Gravesend el 9 de septiembre porque la gente lo había visto en un altercado con una mujer en Whitechapel y tenía una lesión sospechosa en la mano. Más tarde fue declarado loco y enviado a un manicomio. Si estuvieras buscando a un asesino, ¿cómo demonios atrapas a alguien? Pensemos, las casas de huéspedes en Dorset Street, tendrías más de 100 personas en cada casa de huéspedes. Entonces tendrías 100 personas en esa calle. ¿Cómo diablos los entrevistas? No puedes. Para semejante cantidad de personas se necesitan computadoras. Tan poca confianza tenía la gente local en la policía que formaron sus propios grupos de vigilantes. Presionados por la prensa, sus sospechas pronto recayeron sobre los extranjeros. Después de todo, crímenes tan horribles no podrían haber sido obra de un cristiano inglés. Whitechapel hervía de miedo, desconfianza y los periódicos se daban un festín. Los asesinatos eran buenos para el negocio. Las ventas en septiembre alcanzaron niveles récord, sostenidas por la investigación oficial de los asesinatos que ahora comenzó. Estos proporcionaban nueva información sobre las muertes de Polly Nichols y Annie Chapman. Los periódicos, por supuesto, les informaron con gran detalle gráfico. El asesino de Whitechapel. Extraordinarias revelaciones. No habían los mismos protocolos en relación con lo que debería publicarse en relación con este tipo de investigaciones sobre delitos como los hay hoy. Mucho depende del periodista, de la política editorial, de la voluntad
Por lo tanto, para sensacionalizar, excitar, agregar fragmentos individuales sobre lo que pudo haber hecho una víctima, lo que pudo haber dicho un testigo. Esto surgió de una especie de interés más amplio en las narrativas criminales que tenemos en el siglo XIX, como Penny Bloods y Penny Dreadful, además novelas de Newgate, que mezclan la realidad con la ficción y realmente sensacionalizan el crimen. Creo que dice mucho sobre el apetito de la época para lo que era sensacionalista, emocionante y melodramático, particularmente cuando no te afecta directamente. Se esperaban nuevos horrores cada día, pero pasaron semanas sin más asesinatos. El interés fuera de Whitechapel inevitablemente se desvió. La prensa solo podía seguir reciclando las mismas historias y las mismas especulaciones una y otra vez. La policía no les ofreció su cooperación y no hubo señales de un arresto. Las ventas comenzaron a caer. Los editores y los magnates de las noticias se habrían vuelto más inquietos cuanto más tiempo transcurriera sin otro gran asesinato, porque era su oxígeno. El público estaba esperando que pasara algo más, y no sucedió. Ciertamente hubo una caída en la circulación de algunos de los periódicos, particularmente los muy sensacionalistas, como The Star, que realmente vendió sus periódicos al informar sobre estos asesinatos. Luego, el 27 de septiembre, la Agencia Central de Noticias de Londres recibió una carta. En muchos sentidos, no era inusual. Tanto la policía como la prensa recibieron cientos de cartas del público sobre el caso. La mayoría eran, en el mejor de los casos, bien intencionadas, pero inútiles, y muchos simplemente estaban trastornados. Pero esta carta era diferente. Estaba firmada con un nombre que nadie había visto antes, pero era un nombre que nadie olvidaría. Jack el Destripador había nacido. En primer lugar, se burló de la policía por su arresto del hombre de mandil de cuero. Advirtió que pronto habría nuevos asesinatos y también dijo que le cortaría las orejas a su próxima víctima y las enviaría a la policía. Estaba escrito con una letra razonablemente buena. Está firmado atentamente Jack el Destripador. No me importa dar mi nombre comercial. Había varios nombres que la prensa estaba dando vueltas para describir al asesino. Cosas como el demonio y necrófago y locomaníaco. Pero no hubo uno solo que se usara. Y eso es lo que hizo que Jack el Destripador fuera tan poderoso. Jack era un buen nombre para elegir en muchos sentidos. Se podría decir que fue un nombre inspirado para elegir. Jack es un nombre que conlleva cierta picardía, ya sabes. Jack the Lad, el pícaro Jack. De alguna manera aumenta la sensación de que el asesino se escondía a simple vista, acechando en la niebla. Podría haber sido cualquiera. Creo que esas dos cosas juntas, la sencillez de Jack versus el horror del destripador, tienen esta colisión grotesca que realmente se aloja en la mente. También hubo algunos Jacks mitológicos antes de esto. Spring Hill Jack, esta extraña figura que saltaba sobre edificios y que aparentemente aterrorizaba a Londres en la década de 1830. También Jack Shepherd, el ladrón del siglo XVIII, conocido por sus audaces fugas de prisión. Ambas figuras habían sido mitificadas en la ficción criminal y Jack se uniría a sus filas. El asesino tenía un nombre para recordar. Muchos en ese momento pensaron que la carta debía ser real. Los investigadores de hoy son más escépticos. Estoy totalmente de acuerdo con aquellos que creen que eran completamente falsos. Llegan en un momento en que los medios necesitan un nuevo impulso. Los miembros de la policía pensaron que en realidad fueron los periodistas de la Agencia Central de Noticias quienes enviaron la carta a la policía. Es algo que hace que la gente siga comprando periódicos. Una nueva entrega para que la gente la estudie detenidamente. Creo que ese es realmente el significado de esas cartas. No creo que nos digan nada sobre el asesino.
A pesar del nombre llamativo, la Agencia Central de Noticias aparentemente mostró poco interés en la carta al principio. Simplemente otro engaño o chifladura, como todos los demás. Pero el 30 de septiembre, los periódicos volvieron a llenarse de historias de asesinatos en las calles de Whitechapel. Tal como había prometido en su carta, Jack el Destripador había atacado de nuevo, 2 veces.